Hay 167 residencias entre públicas y privadas en Aragón y desempeñan un papel fundamental, a veces invisibilizado, y que va a ser una demanda que va a estar a la alza por cómo de envejecida está la población aragonesa y porque las demandas derivadas de los cuidados a personas dependientes cada vez van a ser mayores. Con las visitas a las residencias queremos conocer de primera mano la situación de las residencias de mayores en Aragón. Nos dan un punto de proximidad y de acercamiento que no tendríamos si solamente examinásemos documentos e informes. Nos entrevistamos con el personal de dirección, con algunos trabajadores y visitamos todas las instalaciones. Y al final también nos entrevistamos con algunos de los residentes para que nos cuenten en qué situación se encuentran y qué problemas concretos puedan tener. En las visitas en general hemos tenido muy buenas impresiones. Lo que estamos viendo es que se está yendo de un modelo más geriátrico y más hospitalario a una cosa más centrada en la persona, ajustada a sus necesidades y mucho más individualizado. Por supuesto también hay retos y también hay aspectos a mejorar, muchos de ellos comunes en las residencias. Poder visitar estas residencias nos está permitiendo tener una visión global que consideramos nos va a permitir sacar unas conclusiones muy valiosas sobre las residencias en Aragón.